incapacidad de reconocer los rostros. La prosopagnosia son infartos muy precisos en el lóbulo occipital donde una persona pierde la capacidad para reconocer los rostros de personas conocidas. Se inyecta el medicamento, vemos cómo entra al ojo, se van involucionando como si en Harry Potter le dieran vuelta al giratiempo. Se hacen dos puertos, una va aspirando el cristalino como si fuera una leche malteada y ya se pone donde estaba antes el cristalino y listo. Y las graduaciones son personalizadas, o sea, golpes en la cara, muy fácil que se lesione el nervio, porque el golpe se transmite casi como si le pegaras directo al nervio. Porque si nos colocan uno bien aquí, nos apagan un poco. Puedes quedar ciego. Las opiniones y los comentarios realizados en este podcast son única y exclusivamente responsabilidad de quien las emite y no representan la opinión ni visión de Health Pharma Professional Research. Más allá de la ciencia, un podcast de Health Pharma Professional Research. Sean bienvenidos a un nuevo episodio de Más allá de la ciencia, episodio número 4. Clau, ¿cómo estás el día de hoy? Diego, muy bien, ¿y tú? Pues madrugando, ahora estamos grabando en un horario diferente al que usualmente grabamos. Ahora nos tocó en el turno matutino para grabar el episodio número 4, Más allá de la oftalmología, con el doctor Diego Romero Cano, quien es oftalmólogo con subespecialidad en neurooftalmología. Doctor, para nosotros es un gusto tenerlo aquí. Bienvenido. Muchísimas gracias y siempre contento de que me tengan en consideración para este tipo de actividades. Y ahorita justamente estábamos diciendo que ya queremos grabar porque estábamos echándonos la charla previa, ya nos estábamos adelantando, entonces regresemos un poquito, doctor. Háblenos acerca de la oftalmología en general, ¿no? Como que cuáles son algunos padecimientos, qué abarca, qué sí, qué no estudia, un poquito más para que conozcamos más acerca de esta especialidad. Claro que sí. Todas las especialidades que hay en medicina, oftalmología es muy celosa. Casi nadie se mete o roba pacientes de la oftalmología porque pues, es un órgano de los sentidos. Entonces es demasiado sensible cualquier padecimiento para que alguien esté usurpando actividades o tratamientos. Entonces la oftalmología tiene un rol muy importante porque la especie humana realmente es muy visual, pésele a quien le pese. No usamos muchos sentidos, el oído, el olfato, el gusto, pero de todo nuestro cerebro sí está muchísimo destinado para el control de los movimientos y para la visión. Entonces, al ser una especie que evolucionó de manera diurna, entonces la visión es muy importante para nosotros. Entonces, de los oftalmólogos que se han ido desde la historia en que se fueron desarrollando los oftalmólogos, realmente estamos en una época maravillosa en el tratamiento de muchísimos padecimientos del ojo que antes ya no se podía hacer nada. Se quedó ciego y ni modo, no hay nada más que hacer. Entonces, yo creo que desde el 1900 para acá empezó a tomar muchísimos avances la oftalmología, con Helmholtz, que desarrolló el oftalmoscopio a finales de los 1890 y pico, desarrolló el oftalmoscopio antes de que desarrollaran la luz. Antes se usaba con una vela y un espejito y ya podían ver cómo estaba el ojo por dentro sin tener que abrirlo. Y de ahí se empezaron a ver todas las patologías que tenía el ojo por dentro. Y las cirugías de catarata, por ejemplo, en la Edad Media, pues se abría el ojito, se sacaba el cristalino, pero se inflamaba muchísimo. Después descubrieron que se podía resecar el cristalino, pero dentro del ojo, y se empujaba, que se quedara ahí adentro flotando. Entonces volvía mucho luz, le ponían los lentes a los pacientes, el oftalmólogo operaba a todo un pueblo, y cuando empezaba la inflamación del cristalino cascabeleando dentro del ojo, ya el oftalmólogo ya se había ido. Pueblo, ya se les había pelado. Y ahora les digo, ha cambiado mucho, hay muchísima conciencia para evitar la discapacidad visual, porque es de las más severas, ¿no? Vemos que una persona ciega no puede manejar un metro o un camión, ¿no? Pero una persona sorda sí puede hacer muchísimo más actividades que una persona con una discapacidad visual. Entonces, en México, la primera causa que genera discapacidad visual es la diabetes. La diabetes le pega a todos los niveles al ojo. Puede afectar desde la resequedad ocular, cataratas,
puede generar aumento de la presión intraocular, que es un glaucoma, puede generar daño en la retina y generar la retinopatía diabética o incluso un infarto del nervio, una neuropatía óptica. Entonces, desde adelante hasta atrás hay campo para tratar a los diabéticos y hacer prevención es lo más importante. De ahí seguiría glaucoma, que el glaucoma es un aumento de la presión dentro del ojo y dentro del ojo como una perilla de Pascal. La presión se distribuye en todas las direcciones, en los 360 grados y en las 3 dimensiones. Entonces se va a dañar la parte más frágil, que es el nervio óptico. El cablecito que se forma del ojo para ir al cerebro tiene una forma que se va socavando. Entonces la presión va comprimiendo las terminaciones nerviosas de las cuales forma el nervio y es como el cable de los cargadores. O sea, si conectamos nuestro celular y lo dejamos doblado, al tiempo de ese cable, y lo mismo para el nervio óptico. Si está mucho tiempo bajo presión y tiene un acodamiento, entonces se va dañando y va perdiendo visión el paciente de manera irreversible. Entonces, el chiste en México es, bueno, en todo el mundo, es disminuir esa pérdida irreversible de visión con muchísimos tratamientos. El tratamiento farmacológico tuvo muchísimo auge. Antes la cirugía de glaucoma pues era muy agresiva, con resultados medianos, y era un paciente que decía, pues mejor me operan, me ahorro miles de gotas por años y quedo bien. Pero es un paciente que se casa contigo, porque son cirugías que hay que estarlas revisando, porque el ojo se defiende haciendo fibrosis de lo que se operó y disfuncionan los tratamientos. Entonces eran pacientes que hay que seguirlos toda la vida. Y en la actualidad hay dispositivos muy pequeños que corrigen lo que se hacía antes con una cirugía más agresiva. Entonces son procedimientos muchísimo más amables, menos inflamados, que responden muy bien, controlan mejor la presión. Entonces esa es como la segunda causa de pérdida visual irreversible. De las reversibles, o que pueden recuperar muy buena visión, está la catarata, que todos nos vamos a terminar operando la catarata tarde o temprano. Es una cirugía que tenemos que hacernos todos, ¿no? No es como un apéndice, que no todos se mueren sin su apéndice, ¿no? En la catarata, tarde o temprano, nos tendremos que operar. Primer dato fuerte. Sí. ¿Y por qué? ¿Por qué? Porque por el envejecimiento. No es prevenible. De la edad. No es prevenible. Más bien se puede adelanta, ¿no? Pero tarde o temprano nos va a dar. Porque la luz ultravioleta, ¿no? La altura en la que vivimos, por ejemplo, las personas que están a nivel del mar, la radiación solar es muchísimo más intensa que los que están en ciudades más altas. Entonces son personas que desarrollan cataratas a mediados de los 40, los que viven a nivel del mar. Entonces, en lugares a nivel del mar hay mucha concientización de protección solar, siempre sus lentes, no estar expuestos en las horas más intensas de sol. Y, por ejemplo, aquí en la Ciudad de México, la edad promedio de debut de cataratas es como a los 60, a diferencia de la costa, que son los 50. Sí, son diferencia. Son 15 años. Son 15 años más o menos. Ya teníamos que tener un factor protector aquí en la ciudad de algo. Sí. Entonces, la catarata son dos cirugías por persona. No, tenemos 2 ojos, ¿no? Si fuéramos arañas serían 8. Pero en la cirugía, como ahora la esperanza de vida es muchísimo más larga, entonces tarde o temprano, si no es por la diabetes, si no es por el envejecimiento, si no es por exposición incluso a medicamentos, el uso de los esteroides generan cataratas, entre otros medicamentos, pues tarde o temprano se desarrolla una opacidad del cristalino y ahora es muchísimo más fácil sacarlo. Ya no es como eso de reclinar el cristalino o sacarlo. No, ahora es como una cirugía laparoscópica, pero en el ojo. O sea, ya no se abre el ojo como media naranja para sacar todo el cristalino. Se hacen 2 puertos, una va aspirando el cristalino como si fuera una leche malteada y el lente ya no es el bloque, sino entra plegado como por un popote y dentro del ojo se vuelve a abrir y ya se pone donde estaba antes el cristalino y listo. Y las graduaciones son personalizadas. O sea, tu graduación ya puede estar dentro del ojo y listo. Como si te metieran un lente de contacto. Pero más chiquito, es como del tamaño de una lenteja. Entonces, y esa lenteja se puede plegar para que entre todavía por un puerto muy chiquito de 2.4 milímetros, 2.2 milímetros, entra perfecto y ya se expande y listo. Incluso pacientes que hacen opacidades tan denso como una servilleta así blanca, que dicen, no, ya este ojo ya lo perdí todo.
al día siguiente de que están operando ya están viendo un 20/40, 20/50. A pesar de que está inflamadito un ojo después de la cirugía, recuperan muchísima visión. Y es una causa reversible, o sea, se revierte. Y la otra causa son los lentes. Las ametropías, que entra la miopía, que son los pacientes que les cuesta ver de lejos, que viene de miopis, que es entrecerrar. Entonces, pues, el miope entrecierra y ya no se le pasa el camión. Sí. El hipermétrope, que es el hipermétrope, ve muy bien de lejos, pero le cuesta mucho trabajo ver de cerca. Entonces, ¿cómo compensamos nosotros para ver de cerca? Acomodamos. Si se dan cuenta, si ven su mano, forzan un poquito el ojo y ya se ven los pliegues de la mano, las huellas dactilares, pero ya vemos borroso de lejos. Entonces el hipermétrope se la pasa acomodando, pero después de eso, pues, como cualquier músculo, se cansa. Entonces genera dolores de cabeza, náuseas, fatiga. Entonces, ¿cómo corregimos esos defectos? Con lentes. Y eso sí, desde toda la vida ha evolucionado poco ya la ciencia de los lentes, porque eso tiene ya mucho tiempo, pero los materiales han mejorado mucho. Algo que para prevenir la catarata tenemos micas que se oscurecen con la luz del sol, ¿no? Los Transition, que es una marca, o los Photo Gray. Hay varias que no se opacan y han mejorado mucho porque es muchísimo más rápido la respuesta. Antes tardaban varios segundos en opacarse, y ahora en cuestión de 2-3 segundos se super oscurece. Y cuando sales de un lugar con luz a un lugar que está techado, también rápido se desentintan. Entonces, la tecnología de los materiales para los lentes sí ha ido evolucionando como todo, pero ya no es como muchas innovaciones. Entonces, los lentes como para corregir miopía, hipermetropía o el astigmatismo, que es otra causa de ametropía, pues con los lentes lo pueden corregir. Y ahora sí, en cuanto a lentes de contacto, sí hay muchos. Los rígidos, los blandos, los esclerales. Para pacientes que tienen su córnea muy irregular, ya hay muchos lentes de contacto que orman la córnea, así como las plantillas a los pies, de los pies planos, que después de usar las plantillas tiempo ya tienen su arco. Igual, después de usar un tiempo, este tipo de lentes de contacto le da forma. Entonces ya se queda ormada la córnea y ve muchísimo mejor por mucho tiempo. Entonces, en general, esas son las 4 causas en México de baja visual. Y por ejemplo, unas de estas usualmente son ocasionadas por otra cosa, ¿no? Envejecimiento, diabetes, alguna lesión, astigmatismo, miopía, hipermetropía. ¿Por qué se causa? O sea, uno nace así, se hace. ¿De dónde viene esa? O sea, porque exactamente. O sea, pero porque se me ve raro, siendo la visión como tan crucial para el desarrollo de una persona en sus primeros años. ¿Por qué vendría como que con ese tipo de errores, no? Porque aparte hay un montón de personas que usan lentes. Sí, o sea, como un 50% de la población. O gente que no usa lentes. Sí, pero le preguntas y dice, no, pues es que yo no veo bien de cerca o de lejos. Es bien por default. Bien por default. Mucho es la carga genética. O sea, si en la familia usan lentes, muy probablemente vamos a terminar usando lentes, pero no es como 100%, porque de los pacientes que vemos que los papás, mamá y papá usan lentes, 2 de los hijos usan lentes, pero hay un tercero que 20-20. O sea, ese no necesita, o sea, no es como una carga 100% dominante. O al revés, son papás que no usan lentes y viene uno en ultramiope, ¿no? El pacientito de 8, 9 dioptrías, ¿y de dónde salió? ¿Cómo? O sea, pueden saltar generaciones. Pero su abuelo paterno era de fondo de botella. Entonces vemos que puede saltar generaciones y en general, si no es por carga genética, hay muchísimos factores. La prematurez es una causa importante de miopización. Cada vez en lo que hemos ido avanzando en la historia, los pacientes que nacían de 30 a 32 semanas se morían. O sea, no había cómo sacarlos adelante. En los 60, 70 se empezó a ver que la cuna radiante de calor, que el oxígeno, todas las medidas que se tenían, salían adelante estos pacientes. Y cada vez se pueden tener pacientes más prematuros que sean viables. Algunas consecuencias, algunas secuelas, pero en general, para que tengan una vida plena. Pero se ha visto que la prematurez desarrolla retinopatía del prematuro. Es una retina muy inmadura que en su desarrollo cesa a la hora de nacer. Entonces no se logra desarrollar plena la retina y después viene como un turbo. O sea, va avanzando el crecimiento, se frena
con el nacimiento y el oxígeno. Entonces después vienen como un rush, intenta acelerar lo que se perdió de tiempo y eso daña el ojo, tal grado que se pueden quedar ciegos. Entonces, en general, los pacientes con prematures hay que estarlos tratando con láser, con antiangiogénicos como principales tratamientos, pero se ha visto que esos pacientes se miopizan, se va miopizando el ojo. Y la otra causa, como tangible, es nuestra evolución. O sea, hace muchísimos años nosotros teníamos que tener una muy buena visión de lejos, pues para cazar, prevenir, cuidarnos que no nos coman o ver qué vamos a comer. Entonces necesitamos una muy buena visión de lejos. Y ahora nuestro mundo es muy de cerca. Entonces la población en general mundial se ha ido miopizando cada cierto tiempo. Y la pandemia nos lo enseñó clarísimo. ¿Qué pasó en la pandemia? Todos nos encerramos. Todos estuvimos tablet, celular, computadora, televisión. No salíamos de un 3x3 de un cuarto, y en ese salto todo el mundo empezó como a investigar todos esos datos, y sobre todo la población asiática, que es muchísimo más dependiente de dispositivos electrónicos que nosotros, se miopizaron 1 dioptría en 3 años. O sea, son pacientes que tuvieron que cambiar su graduación porque se miopizaron 1 dioptría por el abuso de los dispositivos electrónicos. Y esto a la larga sí repercute en nuestra genética, porque vamos a ver que poblaciones en unos 30, 40 años son más miopes que nosotros en general o que nuestros abuelos. Entonces, pueden ser por varias causas este default de cómo viene la graduación de nuestros ojos. Eso solamente me hace pensar en lo que decían tías, mamás, de no estés tan pegado a la pantalla porque te van a hacer checa. O sea que sí es cierto. Sí es cierto. Al fin y al cabo tuvieron la razón, porque si el abuso de los dispositivos daña. ¿Por qué? Porque estamos forzando la acomodación para ver nítido, pero no hay un momento de descanso. O sea, como en el ejercicio, vamos al gym, son repeticiones y descanso. Son repeticiones y descanso. Y aquí no, es un abuso. ¿Y qué pasa cuando estamos incluso no viendo series o TikTok, algo de entretenimiento? La lectura. Tenemos algo que nos gusta leer en el celular o en la tablet. Entonces, queremos cambiar de renglón o leer algo, todo es con los dedos. Se nos mueve, en vez de hacer el movimiento de los ojos, movemos nada más el dedo, pero el ojo está estático. Entonces, ese abuso de forzar una acomodación y dejarlo estático repercute. Y con esa visión cercana en los dispositivos electrónicos, se miopizaron y generan estrabismo. O sea, hay pacientes que están abusando, los músculos que jalan los ojos hacia la línea media, con el tiempo se hipertrofian. Entonces, después de un tiempo, ya no puede regresar y están así, mamá, es que ¿por qué veo doble? Y pasan, y hay que operarlos. O sea, hay que bajarle un poquito la intensidad de la fuerza de los músculos para que lo vuelvan a alinear, pero con la secuente advertencia. O le disminuyes a los dispositivos o va a volver. Entonces pasan 2 fenómenos: lentes o desviación. Es decir, si tenían razón las abuelas a largo plazo, la sabiduría ancestral tiene. Qué interesante, no hubiera pensado que era por ese motivo, ¿sabes? Sí, no, pero bueno, todo tiene una razón. Sí. ¿No? Y Pero supongo, mamá, no ¿por qué? tenía, sí, Pero exactamente. Sin querer tenían razón. Y se puede decir que impacta más en la infancia, doctor, que está como que en pleno desarrollo y es más fácil, o da lo mismo que hacia ahorita, consumir mucho dispositivo ahorita que de niño. No, sí es totalmente importantísimo modular y controlar las horas de dispositivos electrónicos en niños. La Asociación Mexicana de Oftalmología Pediátrica tiene un estándar de cuánto tiempo pueden usar los niños los dispositivos electrónicos para prevenir que se miopice o que desarrollen un estrabismo. Entonces, incluso antes de los 3-4 años está prohibido. O sea, no tienen por qué tener un dispositivo electrónico. Ya cuando están en etapas de primaria, son dosificados 30-40 minutos al día, sobre todo porque ya les dejan tareas en los dispositivos, pues pueden usarlo un tiempo para la tarea y un tiempo de ocio, de recreativo. Pero conforme van avanzando, se van aumentando poco a poco los minutos hasta que ya son varias horas en secundaria y en preparatoria. Y esto es muy importante porque el ojo termina de crecer entre los 9 y los 10 años. Entonces es un ojo que está en desarrollo y si lo estimulas para una visión cercana, se fortalece para mucha visión cercana. Ya después de los 9-10 años ya tenemos el tamaño del ojo de un adulto. Cambia la graduación en la pubertad y adolescencia cuando damos el estirón, nos cambia la voz, nos crece el pelo, porque
tiene la córnea, la parte anterior del ojo, tiene moldeamientos. Ya no creció el ojo, pero la córnea cuando se moldea cambia la graduación. Y es cuando estamos cambiando de lentes cada año, así otra vez lentes y otra vez lentes. Entonces ya no es tanto por el crecimiento ocular, sino por los moldeamientos. Pero de niños sí importa, porque entonces el ojo puede tener ese estímulo de cerca, entonces se desarrolla para una mejor visión cercana. Entonces sí es importante saber que con los niños se tiene que modular la cantidad de dispositivos electrónicos que tienen, tanto para tarea como para recreativo. Porque si nos tocan mamás que la nana es la Sí, Sí, justo, o sea. Ajá, exactamente. Ya hasta creo que los iPads tienen su como una gomita, ajá, su protector para que lo puedas agarrar aquí como si fuera un biberón y ahí lo estás viendo mientras, ¿no? Sí, y no tienen que irse muy lejos. En cualquier restaurante, sábados o domingos, ven que si la mesa es de familia larga, Sí, ahí está. están con el celular o la tablet y la familia está hablando. Y como el niño no da problema porque está con la tablet, pasan 1, 2, 3 horas y ya tiene una dosis acumulada más lo que se ve ahí en el restaurante, más lo que tienen en casa. Y sí es muy importante hacerles esa información a las papás. La tablet o los dispositivos no es una nana, es un entretenimiento momentáneo. Y moderado, ¿no? Y moderado, Tiene- sí. Y hay aplicaciones que te dan un tiempo y se bloquea la pantalla y te obliga a reposar la tablet cierto tiempo. Creo que todos necesitamos esa aplicación. Luego si uno consume mucho tiempo de pantalla. Sí. Y ahorita que estamos, que abordamos esto del mito, que ni era tan mito de ver de cerca, también viene a mi mente uno que decían, es que tienes que tomar jugo de zanahoria para la visión, ¿no? Entonces, en términos de qué sí, qué no cuida la visión, ¿qué nos puede decir? Bien. Todos los tubérculos o verduras que vienen de la tierra tienen muchos vitamina A, que es muy importante para la renovación de los pigmentos de la retina. La retina funciona como un velcro. El epitelio pigmentario es como la parte de la telita y los ganchitos de plástico son nuestros fotorreceptores. Embonan para que cuando se estimulen con la luz, esta simbiosis, así como Venom, el fotorreceptor depende del epitelio y el epitelio depende del receptor. Es una condición de simbiosis para que los dos vivan bien. Entonces el fotorreceptor es como una cámara vieja que tomaban la foto, se fundía la bombilla y había que poner una nueva. Cada vez que se estimulan los fotorreceptores con la luz, se van quemando esos pigmentos. Entonces los desecha y como un niño consentido lo avienta todo alrededor y el epitelio recoge todo, lo vuelve a poner en un sustrato utilizable y se lo vuelve a dar al fotorreceptor para que funcione. Entonces, cuando está muy reutilizado, como el aceite de las quesadillas que se reutiliza y ya está todo quemado, lo mismo le pasa a la retina. Entonces necesitamos fuentes de vitaminas nuevas para que ese aceite requemado se deseche y se utilicen nuevos elementos. Entonces la zanahoria es una muy buena fuente, pero no nada más eso. Lo que realmente protege a la visión es la luteína, la zeaxantina y los omegas. Eso ayuda a que la viabilidad tanto del epitelio como de los fotorreceptores se mantenga. ¿Y eso dónde viene? En las hojas verdes. O sea, todo lo que sean hojas verdes son súper nutritivos para nuestra visión. Entonces, tiene que estar en nuestra dieta lechuga, acelgas, verdolagas, espinacas, porque eso es vital para nuestra función de la retina. Entonces, sí hay algo de verdad en cuanto a que nuestra dieta nos puede proteger y que es el peor enemigo, como en todas las patologías, el cigarro. Y el cigarro es... Otro episodio más en donde le tiramos así. No, pues Sí. con justa razón, Ajá, ¿no? con O sea, justa razón, evidencia en su contra. Pero ese está interesante, doctor. ¿Cómo afecta? Ajá, como porque, o sea, uno podría decir, bueno, pues si estoy inhalando el humo, pues el ojo qué, ¿no? Salvo que no me lo echo, ajá, exacto. No me lo echo en el ojo y ya, ¿no? Con eso Sí, no bueno, podría. que me lo fume por el ojo. Ajá, sí. Sí, el cigarro está muy asociado a una maculopatía. A la mácula de la retina la podemos dividir en retina periférica, retina central, y en el centro de la retina central está la mácula y la fóvea. Entonces la mácula es la parte donde tenemos más conos, los fotorreceptores que están diseñados para discriminación visual, poder reconocer rostros, figuras, colores. Y el resto de la retina funciona como un sensor de movimiento. No tenemos una visión nítida, pero detecta muy fácil movimiento para que volteemos a fijarlo con la mácula.
En la mácula, el metabolismo de los conos es mucho más sensible que el de los bastones. Entonces, cuando las personas tienen un antecedente crónico de tabaquismo, se modifica toda la dinámica nutrimental del epitelio y de los fotorreceptores. Esa simbiosis que les comenté hace rato pierde una continuidad. Entonces, ¿qué pasa? Hay una membrana que separa al epitelio del resto del ojo. Entonces se rompe esa membrana y esa membrana genera que empiecen a proliferar vasos. Y esos vasos van a generar un edema macular. Y eso requiere tratamiento muy agresivo. O la otra parte, la maculopatía seca, que como les dije, es como un bebé que va dejando todo un cochinero y el epitelio pierde esa capacidad de recuperar lo tirado y se empieza a quedar todo el acerrín y la viruta de lo que va desechando el fotorreceptor. Ya no se desecha, sino que se empieza a acumular. La retina, imagínense que es como un pastel de crepas perfecto, como en 1000 hojas. Entonces, todas sus capas están celosamente organizadas. Y cuando se empiezan a acumular esos residuos, se deforma. Como un libro que se mojó, ya no vuelve a cerrar igual, sino que está todo arrugado. La retina le pasa lo mismo. Si hay líquido o están estos residuos sólidos, las drusas, ya la retina no funciona igual. Es como si se nos mojara una lente. Ya vemos distorsionado y pierden visión central, que es la más importante. Entonces el cigarro es propicio a que se acumulen más este tipo de lesiones o que se filtre humedad. Y así se daña el ojo con el cigarro. Wow. Estoy impactada. No, yo también no hubiera imaginado que el cigarro afectaba de ese... Como correlación. O sea, y tan directamente, ¿no? O sea, que no es algo como secundario, sino que No. llegue Eso directo. es por los compuestos, ¿no? Que tienen nicotina. Por todos los compuestos y daña la microcirculación de la retina. Entonces, al cabo de un daño acumulado, va generando esas lesiones. Y dentro del nervio óptico, que ya es como mi especialidad, siempre el antecedente de tabaquismo crónico o un índice tabáquico alto es riesgo de un infarto del nervio. Que el infarto del nervio, a diferencia de todas las demás, va bajando la visión poco a poco y avisa. En cambio, un infarto del nervio, se van a dormir los pacientes, despiertan y se dan cuenta que traen un faro fundido. Dicen, caray, ya no ve, con este sí ve y no ve nada. Entonces vienen, los revisamos, no ven ni siquiera la mano, la pupila está más dilatada, ya no le llega luz, hay una respuesta ahí. Y al cabo se ve que en cambio de semanas ya el nervio empalidece, se pone pálido. Pues es una neuropatía óptica isquémica o un infarto, y el cigarro tiene mucha presencia en ese tipo de lesión. ¿Y estas se pueden tratar? Suena algo Suena muy que grave. no, Ajá, suena que ya no es El tan infarto del nervio reversible. es tan importante, está clasificado como un evento cerebral vascular. Ujú. Tanto así. Entonces, ¿se puede hacer algo? Sí, pero nunca recuperan a lo que veían antes. Sobre todo tenemos 3-5 días para intentar desinflamarlo. O sea, se infartó el nervio. El nervio óptico es como una cuerda de bungee. O sea, son una cuerda hecha de miles de cuerdas pequeñas. Entonces, cuando se infarta el nervio, toda la musculatura que le daba nutrición al nervio se infarta. ¿Cuál es la que se infarta más? Pues la que está más profunda. A ese ya no le llegó el riego. Sobreviven las que están más en la periferia, pero no es la visión central. Sí. Entonces, ¿qué es lo que nosotros intentamos hacer? Se han hecho muchos protocolos, inversiones millonarias para revertirlo. La verdad es que lo único que mantiene y ayuda son los esteroides. Los esteroides a dosis altas ayudan a que esa inflamación violenta que sufrió el nervio por isquemia se revierta un poco. O sea, tejido muerto, muerto se queda. Pero el tejido que está en el área de penumbra, entre la vida y la muerte, con los esteroides se reduce esa cascada de inflamación y radicales libres y le das más chance a un porcentaje que se vayan hacia la vida los que están entre la vida y la muerte. Entonces, sí ayudan los esteroides en caliente, como les digo, 3-5 días, llegan al mes. No, dejé de ver después de los Reyes Magos. Ya no hay nada que hacer. O sea, estamos muy tarde. Porque es muy frágil. El nervio óptico es muy, muy frágil. No resiste agresiones de este tipo. Se especializó tanto que sacrificó mecanismos dentro del ADN para que se pueda recuperar él solo. Entonces, ya no hay forma de revertirlo. Se puede hacer
un poquito de control con este tipo de tratamiento, ya sea sistémicos o una inyección retrovulvar. Poner el medicamento directamente, no al nervio, sino cercano al nervio, para que el medicamento se quede solo en esa zona, actúe más y no tenga tantos efectos sistémicos. Uy, ahorita me acordé de cuando estuve en la carrera, justamente el tema del ojo era lo más que nos decían en tecnología farmacéutica. O sea, el ojo es muy difícil de medicar por lo mismo. O sea, que cualquier gotitas o cosa usualmente se sale. Entonces esto también dificulta la manera en la que se tratan las enfermedades. No solamente tienen que ser cirugías o cosas ya más invasivas. Sí, o sea, el ojo, si quieres tratar el ojo de manera sistémica, tiene que ser dosis muy altas para que la sangre le llegue, porque es el 1% de nuestra superficie del cuerpo. Entonces, un ejemplo, en cuestiones alérgicas, conjuntivitis alérgicas, si quieres darles antihistamínicos, tienes que darle 4 veces la dosis normal para que empiece a actuar en el ojo. Pues lo intoxicas. Entonces los antihistamínicos tienen que ponerse mejor en gotas para que en una gota cubra al ojo. Y hay muchos mitos en cuanto a cómo administrar las gotas de los ojos. Se ponte 2 gotas, ponte 3 gotas. Todos los goteros están diseñados para que una gota entre perfecto, bañe el ojo y no se desperdicie. Porque a la hora de poner una segunda gota, cuando cerramos los ojos, se rebalsa y se salió más de una gota. Entonces ya quedó el tratamiento insuficiente. Le estás dando subdosis. Entonces todos los goteros están diseñados para que con una gota sea. Lo que modificamos es la concentración o la frecuencia con que te ponen las gotas. 1 vez al día, 2 veces al día, 3 veces al día, 4, 5 o más. Entonces lo importante del tratamiento de los ojos es la frecuencia y la dosis, no la cantidad de gotas que te pones en una instilación. Entonces sí, así se puede modificar. Y los tratamientos para los ojos pueden ser en gotas, en suspensión, en emulsión o en ungüentos. Casi nunca usamos cremas porque irrita el ojo, pero en esas formas es las vías de tratar al ojo. Hay unos que se inyectan, ¿no? Como directo en el ojo. Sí. Ya se dan cosas. Sí, no se pensó. Sí, con el advenimiento de los antiangiogénicos, también empezaron a encontrarle mucha utilidad dentro de los ojos. Entonces, se pueden inyectar antiangiogénicos o anticuerpos monoclonales para patología de la retina. Y es como magia. Por ejemplo, en el edema macular húmedo, que son por neovasos y membranas, se inyectan anticuerpos monoclonales o que son para contrarrestar toda esa neovascularización. Entonces se inyecta el medicamento, vemos cómo entra al ojo y en cuestión de unas semanas se van involucionando como si en Harry Potter le dieran vuelta al giratiempo y se revirtieran. Es precioso esa forma de tratamiento. O hay dispositivos como los dispositivos hormonales, pero en chiquitito para el ojo, de esteroides. Cuando el ojo tiene una reacción inflamatoria dentro del ojo, es como una olla express. O sea, no es una inflamación chiquita, sino que se va hasta el cielo. Entonces necesitamos muchos esteroides para que no se dañe el ojo, porque viene la fibrosis y eso ya deja secuelas. Entonces se inyectan implantes de esteroides y se mete y ahí se queda el implante en el gel que está dentro del ojo y se va deshaciendo en el transcurso de semanas o meses, dependiendo cuál se utilice, para controlar esa inflamación y no se dañe el ojo en su misma intento de sanarse, se daña. Entonces las inyecciones de los ojos se ven horribles, sí. Parece película de terror, sí, pero son una maravilla. Es un tratamiento que supongo no se siente. Sí, pues no, tenemos por la sensibilidad, no sé tanto de los ojos. Sí se siente. O sea, los pacientes que me lo han dicho, ponemos anestesia tópica para que la membrana que recubre el ojo, que es la conjuntiva, no sienta tanto. Necesitamos poner una pinza para que no mueva el ojo, porque estamos moviendo el ojo todo el tiempo y cuando estamos nerviosos más. Entonces hay una zona de todo el ojo que puedes inyectar y no dañas la retina ni generas una lesión al cristalino. Esa zona se mide con un compás, o ya hay unas medidas especiales en unas pinzas que tú haces una marquita y ya sabes dónde puedes inyectar en una zona segura. Entonces anestesias al ojo, lo tomas con una pinza, mides tu zona y ahí no inyectas. La esclera, el cascarón del ojo, sí es durito. Entonces necesitas como y ya entró.
Entonces ya entró, inyectas el medicamento y sale. Y listo. Ya pones antibiótico y todo porque pues el ojo no tiene células de defensa adentro. Entonces si no tienes una buena técnica de asepsia y antisepsia, le generas una infección dentro del ojo, que es una endoftalmitis. Y crece tan rápido que el pobre ojo se llena de pura pus. Y adiós ojo, se llamaba. Por eso es que para inyectarlo tienes que hacerlo como una técnica quirúrgica. Dejarlo súper limpio, inyectar y antibiótico en gotas para que no haya una infección después del procedimiento. Y doctor, hace un momento ya nos estaba dando un pequeño adelanto de su subespecialidad, que suena muy interesante. Entonces, platíquenos más acerca de esta rama poco conocida de la neurooftalmo. Ajá. Pues sí, la neurooftalmo somos muy poquitos. Realmente somos en todo el país, somos unos 40. Sí, son muy poquitos. Somos muy poquitos. Y pues la neurooftalmo es una subespecialidad que nació de los pacientes que estaban en un limbo, que perdían visión, iban con el oftalmólogo y el ojo está ni idea. Así, no tienes nada, no tienes nada. Y van con el neurólogo y el neurólogo tampoco encontraba patología importante que lo justificara, y eran pacientes que se quedaban en un limbo ni para atrás ni para adelante. Entonces, con el tiempo, las enfermedades desmielinizantes, las enfermedades infecciosas, desde tuberculosis, neurocisticercosis, o síndromes autoinmunes como el Miller-Fisher, Guillain-Barré, esclerosis múltiple, neuromielitis óptica, eran enfermedades que se dañaban la vaina del nervio y perdían visión, y ni el oftalmo ni el neuro les daban como la importancia necesaria para. Entonces, con el tiempo se fue desarrollando esta subespecialidad, hacer ese vínculo, y los neurooftalmólogos nos dedicamos a dos cosas importantes. Todo lo que afecte la visión, que no sea en el ojo, desde el nervio, el quiasma óptico, las radiaciones o el lóbulo occipital, o todas las zonas cerebrales y del tallo implicadas en el movimiento de los ojos, que eso también es muy importante. Entonces, podemos tener lesiones en el lóbulo occipital o en el área frontal que alteren el movimiento de los ojos. Desde infartos, tumores o enfermedades como Parkinson, que también son pacientes que con el tiempo no tienen un movimiento coordinado de los ojos, o lesiones en el tallo cerebral. El tallo cerebral tiene una gran cantidad de núcleos que están destinados para la coordinación de los movimientos. Entonces dejan de ser como estrabismos clásicos, sino son estrabismos que no tienen ni pies ni cabeza, y el estrabólogo dice, pues esto no es mío. Entonces vienen con el neurooftalmo, y el neurooftalmo, mira, probablemente por cómo se mueven los ojos, por lo que tiene alteración del movimiento del cuerpo, puede estar localizado en esta zona. Entonces se le hace ya un estudio de neuroimagen, de preferencia una resonancia magnética, y se encuentran lesiones en el tallo cerebral o en el trayecto de los nervios que van del tallo hasta el ojo. Hay muchos sitios donde se puede hacer la alteración, y eso es lo más bonito de la neurooftalmo, porque con la clínica que te da el paciente, uno va tratando de encontrar dónde está la lesión. Entonces, si tiene este comportamiento más estos dos, seguro está en esta zona. Si tiene este comportamiento y solo tiene uno de estos, pero tiene una alteración del movimiento de la mano, pues ahora debe de estar en esta zona. Y eso es lo que hacemos los neurooftalmos. Wow, qué interesante. Y difícil al mismo tiempo. Sí. Porque si es una lesión física, no sé, tienes algo en el hígado, pues te abren aquí, a lo mejor ahí está el hígado y órale, pues, pero pues aquí está, o sea, nada más de tan solo, cómo llegas a esa zona, ¿no? O un medicamento, cómo se da, o qué tratamientos suelen ser más comunes en estas, qué enfermedades, a lo mejor. Si son 40 por todo el país. Por todo el país, pues la gran mayoría estamos aquí. ¿Qué enfermedades son comunes o son menos frecuentes? De la neurooftalmo, lo más común son lesiones del nervio óptico. De ahí es como nuestro grueso. Uh-huh. Desde neuropatías ópticas isquémicas por diabetes, hipertensión, las neuropatías traumáticas, o sea, golpes en la cara, sobre todo en la cola de la ceja, es como muy fácil que se lesione el nervio, porque el golpe se transmite casi como si le pegaras directo al nervio. Entonces, por eso no hay que pelearse, no hay que bajarse del carro y tener el road rage y pelearse, porque si nos colocan uno bien aquí, nos apagan un poco. Puedes quedar ciego. Puedes quedar ciego.
Los boxeadores siempre les enseñan a subir la guardia para que eso no sea frágil, ¿no? Y aún así tienen sus cortes de ceja o lesiones. Entonces, de los neurooftalmos, el grueso de nuestro trabajo son lesiones del nervio óptico. De ahí los macroadenomas hipofisiarios. Como en la hipófisis puede crecer un tumorcito y ahí está el quiasma, luego lo comprime. Entonces, lesiones del quiasma que nos enfrentamos nosotros son lesiones tumorales. No nada más los macroadenomas, cordomas del clivus, meningiomas, astrocitomas, que pueden ir bajando la visión. Y es lo mismo. Les va bajando la visión y el paciente dice, este cada vez ve menos, pero este no ve tan mal, por este perdió visión aquí, pero este perdió visión acá. Entonces van al oftalmólogo y pues el ojo se ve súper bien, todo bien. Entonces, con esa información nosotros hacemos campos visuales, cómo está viendo lo que ve cada ojo por separado, y cuando los tenemos enfrente hacemos la integración de si pierde visión aquí, puede perder visión acá. El sitio de la visión está en esta zona. Entonces, no nada más la neuroimagen, los campos visuales son una herramienta básica para nosotros para ver dónde está el sitio de lesión. Y no nada más en el quiasma. De ahí la cintilla óptica, las radiaciones, todo va generando la distribución de la visión desde los ojos hasta el cerebro, va acomodándose en distintas zonas y se va empaquetando. Entonces, conforme va viajando la información, se puede deducir dónde está el sitio de lesión. Entonces, esas son como lo básico para nosotros en cuanto a las lesiones de la vía visual. Lesiones del nervio y del quiasma es como nuestro grueso, pero también vemos lesiones del lóbulo occipital. Un infarto del lóbulo occipital no genera un déficit motor, no genera un déficit cognitivo intelectual, pero puede generar desde fenómenos como incapacidad de reconocer los rostros. La prosopagnosia son infartos muy precisos en el lóbulo occipital donde una persona pierde la capacidad para reconocer los rostros de personas conocidas. Entonces, Oliver Sacks, uno de los grandes neurólogos del siglo XIX, se abocó mucho a este tipo de lesiones y él desarrolló y escribió muchísimos libros como El hombre que confundió a su mujer con un sombrero o Los ojos de la mente, donde él empezó a describir estos casos y se encontró que eran infartos muy específicos que pierde uno la capacidad de reconocer los rostros. Entonces a una persona al día siguiente se despierta y ve a su esposa como una ajena y se la zumba. Dice, ¿qué haces tú? Va a venir mi esposa aquí, ¿no? O a sus hijos o a sus hermanos pierden esa capacidad de reconocerlos. O en otra zona muy cercana, la capacidad de reconocer las letras. O sea, las palabras en sí. O sea, puede reconocer las letras una por una, pero la palabra junta no la reconoce. Y eso es una alexia. Entonces dice, oye, es que ya no puedo leer. Y va al oftalmólogo y ya ven que los ortotipos tienen letra. Entonces el paciente chun. Dice, pero no puedo leer. No, está loquito. Váyase a psiquiatría. Y ahí va el pobre a psiquiatría. Y el psiquiatra dice, pues, este hombre está de acuerdo, no tiene ningún problema. Y son este tipo de lesiones en el lóbulo occipital. O después de la prosopagnosia, la alexia, tenemos un fenómeno que se llama multianosognosia. Solo podemos reconocer de una escena uno solo elemento. O sea, si me ponen a mí una foto de cómo estamos ahorita, digo, veo un vaso con agua. ¿Qué más? Nada más. Cierra los ojos, los vuelve a abrir. ¿Qué ves? Veo a Diego. Veo a Diego, su rostro y su chamar. ¿Qué más? No hay nada más. No pueden reconocer más elementos de una sola imagen. Entonces, esos síndromes occipitales son académicamente enriquecedores, pero feos para que lo puedan, parece, ¿no? Sí, claro. Y eso se puede tratar, o sea, puede recuperar. El paciente función, algunos sí, algunos no. Depende mucho la edad, la capacidad de recuperación que tiene. Una persona joven que ha tenido este tipo de lesiones puede recuperar cierta función. Si fue muy severo el evento, no. Y en una persona mayor, generalmente los eventos son más severos, pueden quedar con esa secuela de manera permanente. ¿Y esto hay alguna forma como de disminuir alguna terapia, como la fisioterapia para tratar lesiones, alguna terapia como para ir? Hay algunas terapias que les ayudan, no todo a este tipo de condiciones, pero por ejemplo a las pérdidas del campo visual. O sea, si una persona tuvo un infarto del hemisferio cerebral izquierdo,
pierde visión de su lado derecho, pero no todo el ojo derecho, sino la mitad derecha del ojo izquierdo y la mitad derecha del ojo derecho. Entonces son personas que están con una mitad del campo y con el tiempo se les olvida que hay un mundo de ese lado. O sea, están muy conscientes de este mundo, pero de este lado no. Entonces tienen golpes, se pegan con las alacenas, con los marcos de las puertas, o incluso está descrito que les sirven un plato de comida y solo se comen lo que está de su lado con el que ven, y del otro lado no se lo comen. Entonces lo único que se acaban es la sopa, ¿no? Entonces, en este tipo de lesiones sí hay una rehabilitación visual. Les enseñamos a que hagan un rastreo de los ojos hacia este lado para que hagan como un radar. Voltea, tienen noción de lo que está aquí y regresan. Entonces ya tienen una idea de lo que está aquí, pero hay que estarlo haciendo cierto tiempo para que no se les olvide de este mundo. Y sobre todo en los primeros meses de que tienen una lesión así. Con el tiempo se ha visto que a los 2-3 años vuelven a estar conscientes de este mundo, pero los primeros meses es muy importante porque pueden tener muchos percances. Al grado que aquí en México pues no podría manejar una persona así, ¿no? Pero en Inglaterra hay pacientes que tienen un evento cerebral, taxistas, que hay toda una terapia por el gobierno para rehabilitarlos y que puedan volver a manejar. Y son personas que incluso tienen menos accidentes que una persona que no tiene una lesión del campo visual. Están conscientes de su déficit. Justo. Sí. Entonces son más precavidos. Entonces sí hay rehabilitación en cuanto a los movimientos y que reconozcan, pero a esas funciones superiores de reconocimiento facial, números y eso, no hay como tal una fisioterapia o una rehabilitación. Y acercándonos al tema de la investigación clínica en el tema de oftalmo, neurooftalmo, como para dónde va la investigación, dónde se está enfocando como que sus estudios. Claro, en neurooftalmo ahorita el boom y de lo que se está dedicando muchísimo en la industria farmacéutica son para lesiones del nervio óptico, para las enfermedades autoinmunes. Todas las inflamaciones del nervio óptico como la neuromielitis óptica, la esclerosis múltiple o el síndrome anti-MOG, que es uno parecido, se están desarrollando medicamentos anticuerpos monoclonales que reducen esa cascada del complemento. O sea, el complemento es parte de nuestras defensas, que les digo es como si fuera Mazinger Z. Son varias proteínas que se van armando juntas hasta que generan un gusano gigante y ataca a la célula y le hace un poro gigante y la célula se vacía por ese poro gigante. Ese es el complemento. Entonces, estas enfermedades autoinmunes activan el complemento, pero lo activan en el nervio. Entonces, el pobre nervio óptico es como si lo estuvieran perforando como un queso gruyere y se va dañando a la larga. Entonces, la investigación ahorita está dirigido a controlar eso, que no se active el complemento para que permanezca el nervio intacto y no pierdan visión de manera irreversible. Eso es ahorita el boom. O sea, cualquier foro internacional de investigación en neurología y enfermedades desmielinizantes está dirigido a eso, pero fuerte es como lo que vamos a encontrar. Lo que ha faltado es más para las lesiones isquémicas. O sea, las lesiones isquémicas, los infartos como tal, se ha intentado hacer, pero no hay mucho que se pueda encontrar a nivel mundial porque es difícil encontrar algo que lo revierta a cierto tiempo. Entonces, esa es como un área como de oportunidad. Y otra área que se está investigando mucho son las microcámaras dentro del ojo. O sea, fotoceldas que ayuden a retransmitir lo que ya la retina no puede, volverla a retransmitir hacia la corteza occipital. Que yo, la verdad, cuando estudié medicina y oftalmo, decían eso jamás en la vida, eso nunca va a existir, es demasiado difícil, ¿no? Y ahora, muchos años después, ya hay un trasplante de retina, lo que jamás pensé escuchar, ya existe un trasplante de retina. Son cirugías muy largas, los primeros intentos nunca pegó, se marchitaba, y ahora se ha visto que con nuevos injertos, nuevas técnicas, pega y funciona. No nada más que pegue, sino que funcione. O los dispositivos como las microceldas fotosensibles para que vuelvan a ver los pacientes. Es una tecnología maravillosa, pero
falta mucho por hacer, pero... Sí, debe ser muy difícil como poder estandarizar tan solo la cirugía, ¿no? Por supuesto, o sea, de estandarizarla, y para más son cirugías como de 8 o 12 horas. Costosísimas, además. Sí, costosísimas, claro, por supuesto. Entonces, al principio, lo que se obtenía de información de los pacientes es que podían detectar si había luz o no había luz. De no ver nada, les ayudó en eso. Y ahora con el tiempo ven como las primeras cámaras infrarrojas, o sea, pixeleada la imagen, pero ya se distingue una silueta, una persona o un perro o un mueble. Eso es lo último que se ha obtenido. Y como vamos, yo creo que en un tiempo se podrá desarrollar muchísimo mejor nitidez en cuanto a esos dispositivos. Pero eso sí es súper caro. Súper caro. No, pues es que la tecnología que deben de utilizar está súper avanzada. Sí, es nanotecnología. Nanotecnología. Sí, porque todo debe ser chiquito. Sí, o sea, estas fotoceldas son del tamaño de un arroz, ¿no? Pero el problema es cómo lo acomodas en la retina, la dirección que tiene que tener, porque si lo pones mal, todo tipo va a ver la imagen al revés, ¿no? Y no, es súper complejo toda esa función que tienen estos nuevos dispositivos. Una maravilla. Pues doctor, ha sido una charla sumamente interesante, creo que coincidimos, está, vaya, muy interesante. Me sentí como en un episodio de Doctor House, ciertamente, con este tipo de cosas que ha visto Doctor House. Sí. Debe ser una de sus series favoritas, ¿no? Mucho. Esto suena muy científico, justamente, muy de probar hipótesis en esto de la neurooftalmología. Muy interesante, doctor. Muchas gracias por la charla. Sí, no, encantado. Y pues cuando quieran seguir platicando de cosas divertidas del ojo, o también hay muchos temas que se dan para toda la magia, cómo nos engaña el ojo. Eso también es padrísimo platicarlo. Pues ya, otro episodio. Sí, eso estaría muy interesante abordarlo. Hacer unos clips o algo acerca de cómo funciona el ojo. Creo que ahorita que mencionaba esto de cómo nos engaña el ojo, lo del punto ciego me vino la idea, ¿no? De que tenemos un punto ciego en el ojo y que tu cerebro dice, pues yo lo relleno con la información que tengo disponible, ¿no? Lo predice. Sí, tenemos un punto chiquitito en cada ojo, en estos lados, pero está cubierto por la visión del otro ojo y el otro está cubierto por el del otro ojo. Entonces no lo notamos porque se rellena la información. En pacientes que tienen glaucoma, que empiezan a perder visión, esos espacios que en todos los libros te ponen como una mancha ciega que no ve, en realidad lo rellena el cerebro. O sea, no es que no vean negro, sino que el cerebro mal rellena la información, como la IA en un principio, que ponía 7 dedos o que ponía una lámpara al revés. El cerebro ahí medio rellena información y el paciente no se da cuenta hasta que ya es muy grande el defecto. Pero sí. Pues les digo, hay muchos temas todavía que se pueden platicar. Esperemos que podamos abordarlo más adelante, doctor. Cómo no, con muchísimo gusto. Clau, muchas gracias. Diego, igualmente. Diego por dos. Tocayo. Homólogos. No, de verdad, agradecer a los dos, como dijo Diego. Información muy valiosa y muy interesante. O sea, lo que decíamos, ¿no? La visión es como el más importante para nosotros y pues muchas veces ni siquiera le prestamos atención a la importancia que tiene y todas las patologías que puede haber detrás. Claro. Entonces, y lo que mencionábamos, la prevención, o sea, siempre estar pendientes, una revisión anual no nos hace daño, ver cómo estamos, el disminuir el consumo de agresivos para la visión, como el cigarro, y llevar una dieta balanceada es creo que la mejor forma de cuidar a nuestros ojos. Pues muchas gracias, doctor. Muchas gracias, Clau. Y a ustedes muchas gracias. Y nos escuchamos en el siguiente episodio de Más Allá de la Ciencia. Más Allá de la Ciencia, un podcast de Health Pharma Professional Research.